Al inicio que la idea de esta breve presentación es poder compartir algunas nociones elementales básicas sobre la elaboración de un artículo científico. ¿Qué aspectos básicos debemos tener presente a la hora de elaborar nuestro producto de investigación, a la hora de querer comunicar el resultado de nuestra investigación? Eso vamos a hablar de unos aspectos básicos que podemos considerar en la preparación, en la elaboración de un artículo científico. Para ello, sería importante que logremos caracterizar la estructura y la secuencia lógica de un artículo científico. Es decir, que para conocer esos aspectos básicos que debemos tener presentes, bueno, lo primero es identificar o caracterizar la estructura o secuencia lógica que posee o que debe poseer un artículo científico. Cuando nos referimos a un artículo científico, estamos ubicándonos en un producto de investigación que una de sus cualidades o de sus atributos es la precisión y la claridad con la cual debemos transmitir el conocimiento a una comunidad científica, porque lo que hay de por medio es un proceso de comunicación entre un equipo de investigación o un investigador que va a comunicar el resultado eh, parcial o definitivo de su investigación. Entonces, tenemos que partir de nociones, conceptos y categorías que son propios de la ciencia o de una disciplina científica específica. Tiene algo de parecido con la redacción literaria, pero también es algo muy diferente, porque en tanto en la redacción literaria como en la redacción científica, tratamos de comunicar mediante un uso apropiado del idioma. Esa sería la similitud, ¿verdad? Pero la redacción literaria, pues es mucho más flexible, tienen plasticidad, a diferencia de la redacción científica, que es mucho más apegada a unos criterios de índole metodológico. Un artículo en cuanto a producto de investigación, eh, comúnmente lo podemos plasmar en unas 15 o 30 cuartillas aproximadamente. Ese es más o menos el estándar comúnmente aceptado. Con ese escrito, nosotros vamos a dialogar con una comunidad científica para presentar unos hallazgos y recibir de esta la corroboración, el cuestionamiento, observaciones o impresiones del conocimiento aportado. Vamos a entrar en diálogo con quienes lean nuestro trabajo de investigación y al comunicar el contenido de ese trabajo de comunicación, aportamos eh, algo al conocimiento existente y recibimos al mismo tiempo la retroalimentación de quienes son nuestros pares. Como hemos hablado de la estructura, nos hemos referido a la estructura del artículo científico, vamos a ir viendo ahora aspectos centrales de esa estructura
para ir identificando lo que define cada uno de esos componentes y conocer qué es lo que debe definir, qué es lo que debe caracterizar cada uno de esos componentes. Partamos de lo más básico del artículo científico, que es el título. Ese título debe expresar en forma concisa lo que el lector va a encontrar en el trabajo. Debe haber una relación directa entre el título y el objetivo del trabajo. Si queremos plantearnos cómo llamar, cómo denominar nuestro artículo científico, es recomendable que nos ubiquemos en el objetivo que hemos querido lograr con ese trabajo de investigación. El objetivo me va a dar las pistas, me va a dar los aspectos esenciales que deben estar presentes en el título. Ese título no puede ser muy extenso y tampoco puede ser ambiguo. Es decir, que eh, tiene que expresar lo esencial de lo que el lector va a encontrar en en un número más o menos de 15 palabras. Entre más conciso, mejor, siempre y cuando logre expresar lo esencial del contenido del artículo. Seguidamente, dependiendo de las normas de la revista en la cual queramos presentar nuestro trabajo, hay unos aspectos que se tienen que indicar, aparte de la autoría, bueno, la procedencia institucional del autor, el código ORCI y el correo electrónico. Son datos importantes que la revista, en función de sus normas, va a ubicar en la primera página, pues, del artículo. Vamos ahora con el resumen. El resumen nos va a dar una descripción breve del contenido del artículo. Muy importante para todo lo que tiene que ver con los índices y los procesos de clasificación de la información en la web. Esa es como la carta de presentación del artículo. Comúnmente el resumen se presenta en un párrafo sin sangría, en un solo bloque. La extensión del resumen también depende de los parámetros o los criterios que eh, establezca la revista. Comúnmente, un resumen puede ir de 100 a 300 palabras. Es importante que el resumen lo elaboremos siguiendo una secuencia. Esa secuencia o esquema es el objetivo, los fundamentos metodológicos o teóricos del trabajo y los resultados o conclusiones. Diríamos que un resumen bien elaborado le indica al lector cuál es el propósito o el objetivo que se persigue con este artículo, le dice al lector cómo se logra ese objetivo, con qué estrategia metodológica, y finalmente le informa acerca de los hallazgos, los resultados primordiales del trabajo. El resumen va a culminar con la sección palabras clave, que son marcadores conceptuales del artículo. Y una palabrita que expresa la naturaleza de esas palabras claves, que son los tesauros. Es decir, no es suficiente con que tomemos las palabras claves del título o del contenido del trabajo. Del trabajo tenemos que partir, pero para traducir esa información a unas palabras o unos conceptos que en la web
se sintetizan en unos buscadores claves de los cuales tenemos que partir. UNESCO tiene una lista muy interesante que nos puede servir. La idea es que al identificar palabras centrales dentro del trabajo, las podamos comparar con esos tesauros, por ejemplo de UNESCO, y escojamos los que guarden más relación con nuestras palabras clave. Por citar un ejemplo, nosotros podemos estar trabajando con inflación. Es muy probablemente que en los tesauros aparezca la palabra inflación, pero si no aparece, seguramente aparecerá la palabra economía. Entonces, en vez de colocar inflación, tendríamos que colocar economía, porque es el tesauro que más se le acerca y va a facilitar los procesos de clasificación de la información en la web. Entonces, tenemos que trabajar con estos conceptos previamente elaborados que están en listas como la de la UNESCO y es la que va a permitir un mejor procesamiento de los aspectos centrales del artículo en la web, una mejor forma de localizar la información. Bueno, el resumen necesitamos traducirlo, ¿no? Si estamos escribiendo en nuestro idioma materno, el español, pues hay que hacer un resumen en inglés, eh, que es un idioma de mucho alcance. Esto va a facilitar la ubicación y clasificación del artículo en la web, en los índices y en las bases de datos. Es recomendable no, no limitarnos a una traducción que podamos hacer por alguna herramienta de la web, sino que es valioso que un especialista pueda eh, ver la sintaxis, la correcta escritura de esa traducción. Hoy en día se insiste mucho en publicar en inglés. Bueno, todos sabemos del impacto pues, que puede tener, dado que es el idioma que hoy en día tiene mayor peso en el mundo de la ciencia. De tal forma que eh, si no lo podemos, si no podemos presentar el trabajo en inglés, al menos el abstract debe estar correctamente elaborado para que quien pueda interesarse conozca algunos detalles, algunos aspectos básicos del artículo a través del abstract y luego pues pueda revisarlo el contenido total del trabajo. Luego tenemos la introducción, ¿no? En los artículos presentamos una introducción porque tenemos que pensar en el lector. Recordemos que estamos en un proceso de comunicación. Entonces, al lector tenemos que prepararlo para lo que va a encontrar en cuanto a los resultados de la investigación. En la introducción vamos a identificar el tema o el problema de investigación que se ha abordado en el artículo. En la introducción también tenemos que retomar lo del objetivo del trabajo que hemos mencionado en el resumen. Pero aquí en la introducción vamos a dar un poco más detalles, vamos a ampliar un poco más la información sobre el objetivo de la investigación. Una introducción también nos puede ayudar a indicar la importancia del estudio en el contexto del conocimiento existente. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo que viene a complementar, que viene a generar aportes sobre un aspecto del conocimiento existente que ahora podemos ampliar un poco más. Entonces hay que ubicar al lector para que éste sepa, eh, eh, digamos, el contexto, ¿no? Contexto en el cual, el contexto de la ciencia en el cual se está generando ese trabajo de investigación.
También en la introducción podemos plantearle al lector cuáles son los segmentos o cuál es la estructura que se le ha dado al artículo para que él pueda situarse, para que el lector pueda ubicarse en lo que se va a encontrar en el desarrollo de ese trabajo. Eh, a veces uno puede toparse con artículos que en su contenido no especifican los fundamentos metodológicos del trabajo. Entonces, si no se especifican esos aspectos metodológicos, pues pudiéramos indicar en la introducción. La introducción puede servir para clarificar, digamos, cuál ha sido la estrategia, cuál ha sido el procedimiento que se siguió para la elaboración del trabajo. Lo ideal es que el artículo pueda expresar en una sección específica cuál ha sido su orientación metodológica. Eh, Igual, hay trabajos también que omiten en su, en su contenido los aspectos conceptuales y teóricos que fundamentan la investigación. Entonces, si eso ocurre, lo ideal es que se emplee la introducción para clarificar esos aspectos teóricos y conceptuales, porque quizás el autor quiere reservar el cuerpo o el desarrollo del artículo para presentar los resultados. Entonces, pero para eso necesita hacer un trabajo de síntesis un poco apretada en la introducción para aclarar aspectos teóricos y metodológicos. Hablamos de una sección de desarrollo después de la introducción. Esto ya es en sí la parte central del artículo donde vamos a exponer, digamos, resultados, ¿no? Diríamos que el desarrollo es una secuencia lógica y coherente eh, a la hora de presentar el tema o problema del cual versa el artículo. En este desarrollo, mediante una esquematización, se favorece la exposición ordenada de las ideas y al mismo tiempo eh, se va evidenciando la progresiva concreción del objetivo en el artículo. Esto va a depender mucho de la forma como se estructure ese aspecto del artículo. Hay varias maneras de estructurarlo, pero lo importante es que esa estructura implique una secuencia que vaya permitiendo observar el objetivo del trabajo de investigación. Por eso, claro, en esta sección tenemos que dar cuenta del objetivo que mencionábamos en el resumen y en la introducción. Ya acá no es solamente, no es una cuestión de enunciar el objetivo, sino de demostrar que se ha logrado ese objetivo. El norte, el camino para esta parte del artículo nos lo da la fundamentación metodológica del trabajo. Eh, por eso es recomendable que presentemos previamente los fundamentos metodológicos e incluso teóricos de la investigación. En la parte metodológica, muchos artículos emplean la sección materiales y métodos. Es decir, ahí vamos a presentarle al lector una explicación no muy extensa, pero tiene que estar la explicación de cuál ha sido el procedimiento que se siguió para el desarrollo de la investigación y el logro del objetivo. Y luego también depende de la estructura que se le dé. En las ciencias experimentales es muy recomendable hablar de resultados y discusión.
Es decir, una sección que permita exponer, en función de lo que se ha dicho en la metodología, cuáles son los logros, cuáles son los resultados que ha derivado de la investigación. Y luego en discusión, nosotros tendríamos que contrastar esos resultados con el conocimiento existente. Por eso es importante tener fuentes actualizadas, recientes, para que nosotros podamos comparar, para que nosotros podamos contrastar lo que hemos logrado en la investigación con lo que otros previamente han publicado, para que podamos eh, indicar cuál es nuestro aporte, cuál es el avance que, que hemos obtenido en función del proceso de investigación que estamos presentando en cuanto a resultados en el artículo. Eh, Decimos que el análisis que fundamenta el artículo será consistente si damos paso a la síntesis. Es decir, si nosotros somos capaces de aportar afirmaciones que hagan algún aporte al conocimiento existente. Aquí quiero resaltar que todo esto depende de la investigación. Es decir, aquí estamos hablando de una formalidad. Con el artículo estamos concretando un texto cuyo fundamento, cuya base esencial es lo que hicimos en la investigación. Si la investigación fue sólida, si la investigación realmente se hizo cumpliendo con una metodología, entonces vamos a poder expresar conceptos, vamos a poder expresar resultados consistentes. Es lo que llamamos síntesis, ¿no? Vamos a hacer afirmaciones que enriquecen en algo, poco o en mucho, el conocimiento existente. Bueno, para hacer esa transmisión del conocimiento, también podemos emplear, dependiendo de la normativa de cada revista, podemos emplear gráficos, cuadros que permitan un resumen, un referente visual sobre los aspectos relevantes del artículo. Hay que insistir que esto es un proceso de comunicación. Entonces, para comunicar, bueno, indudablemente que la palabra es esencial, ¿verdad? Pero la palabra puede acompañarse de esquemas, de imágenes que hacen mucho más digerible eso que estamos transmitiendo. Ya cuando hacemos ese recorrido eh, por el desarrollo del artículo, que como hemos dicho, debe plantear, o es lo ideal, debe plantear en ese desarrollo del artículo los fundamentos teóricos, la orientación metodológica del trabajo de investigación, sus resultados y la discusión con trabajos previos. Entonces, desembocamos en las conclusiones. Las conclusiones son afirmaciones que han sido fundamentadas. Son afirmaciones que se pueden presentar porque en el artículo se han soportado, se han explicado, se han argumentado. Es, si se quiere, el aporte central que el autor o los autores están haciendo en su trabajo de investigación. No lo podemos confundir, no podemos confundir las conclusiones con un resumen del artículo. De ninguna manera, las conclusiones no son un resumen del artículo, las conclusiones son para comunicar el aporte
el resultado esencial, fundamental de ese trabajo de investigación. Y pudiéramos, retomando la sección de discusión, pudiéramos hacer un contraste con los hallazgos de otros autores. Esto también es válido en unas conclusiones para poder ampliar o reforzar lo que se pudo haber dicho en la discusión, pero en esta oportunidad con la idea de reforzar, con la idea de puntualizar qué es lo que el artículo ha demostrado o qué es lo que el artículo ha logrado a partir del proceso de investigación. Bueno, también tenemos que ser muy claros en el sentido de que el trabajo ha tenido unos límites eh, y podemos precisar las limitaciones del artículo y los campos que se abren, las líneas de continuidad que ofrece el trabajo para otras investigaciones. Eso también es un aporte, el poder plantearle a la comunidad científica que a partir de este trabajo se llegó a una meta, pero que hay un campo mucho más amplio que se tiene que transitar. Y el artículo entonces puede indicar cuál es ese campo para que vengan futuras investigaciones que amplíen y que puedan llegar mucho más lejos. Bueno, finalmente hay una sección bibliográfica o de referencia. También va a depender mucho de las normas, de la revista, va a depender del estilo con, con el cual la revista orienta el citado. Eh, comúnmente, pues en todos los casos, es así la referencia bibliográfica, el marcador inicial es el autor o los autores. Es necesario que los datos que ofrece las referencias bibliográficas sobre las fuentes de los artículos sean precisos y complementen lo que ya se había asomado en la cita. Aquí necesitamos un poquito de atención, un poquito de tiempo, de mayor dedicación, porque suele ocurrir que hay descuido a la hora de elaborar esta sección y se cometen omisiones en la transcripción de los datos de las fuentes citadas o consultadas. Entonces, puede ocurrir y ocurre con cierta frecuencia, lo vemos los editores, que se citan materiales, pero luego en la sección de referencias o bibliografía no, no se ofrece la información, seguramente por una omisión, por un descuido. Entonces es saludable, es recomendable que a la hora de elaborar la bibliografía o referencia, nos concentremos un poco más y partamos de todo lo que se ha citado para que la información aparezca completa y no aparezca información innecesaria, porque también suele ocurrir que materiales que no fueron citados aparecen en la bibliografía y no debería ser. Lo ideal es que lo que hemos citado esté en las referencias bibliográficas a partir de las normas, de los criterios que pueda presentar la revista con los distintos estilos de citas, pero la revista asumirá un solo criterio, comúnmente normas APA, pueden ser otras, pero es lo más usual, y el autor o los autores tienen que adaptarse a eso y elaborar su lista de referencias acatando esas normas. Ya para ir concluyendo, hay algunos errores que son frecuentes en la elaboración de un artículo. Deberíamos
tomarlos en cuenta para que eso no ocurra en nuestro proceso de elaboración del artículo, del producto de investigación, tomarlo en cuenta para digamos, superar algunas cosas que quizás se consideran secundarias, pero que realmente no lo son. Hay detalles que se tienen que cuidar para que el artículo quede muy bien elaborado, ¿no? Primero, enviar el artículo sin tomar en cuenta las normas para la presentación de artículos de la revista a la cual queremos enviarlo, ¿no? O lo hemos remitido, lo enviamos y no tomamos en cuenta esas normas. Y estas normas son importantes porque tenemos que ajustarnos a los criterios editoriales de cada revista. A veces también ocurre que hay algo de ambigüedad, hay poca claridad en la exposición de las ideas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque, como decíamos al principio, estamos en un proceso de comunicación. Necesitamos que el lector, nuestros pares, entiendan el mensaje que queremos transmitir, y por eso el uso apropiado de la palabra es importantísimo. También hay que ser muy ordenados a la hora de desarrollar el análisis y plantear las ideas. Por eso es muy pertinente seguir la secuencia de la estructura del artículo, sobre todo en la parte de desarrollo, tener claro cómo vamos a estructurar esa, esa parte del artículo, porque esa secuencia es la que me va a permitir hacer una exposición ordenada de las ideas. Si no, si no lo hacemos así, puede pasar que hay repeticiones, estamos diciendo cosas iguales en varias partes del artículo, y eso es innecesario. Recordemos que el artículo es un escrito conciso, y por lo tanto no podemos darnos el lujo de andar repitiendo cosas, porque la idea es transmitir lo esencial, lo esencial. Ahí también al- puede, puede darse el caso que no hay un uso apropiado del idioma, problemas con signos de puntuación, errores de ortografía, cosas que tienen que ver con el uso apropiado, pues, del idioma para transmitir el conocimiento. Tenemos que hacer un uso apropiado de la sintaxis. Hay también, a veces se pueden encontrar problemas de plagio. Y con esto, pues hay que tener cuidado, eh, porque habla muy mal del proceso de investigación. Recordemos que lo que le da consistencia al artículo ha sido el proceso de investigación. El artículo traduce el proceso de investigación y lo plasma en un texto eh, muy resumido. Pero entonces, si no lo hemos hecho bien y caemos en plagio o no citamos correctamente, entonces el resultado del artículo va a ser muy negativo. Eh, en fin, creo que al final hay, hay algo también relevante, ¿no? Y es que dedicamos poco tiempo a la revisión crítica de nuestro artículo. Quizás por el tiempo que le hemos dedicado al proceso de investigación, quizás por el tiempo que le hemos dedicado a la redacción del artículo, eh, creemos que todo culmina una vez que ordenamos la bibliografía. Y no es así. Deberíamos regresar desde el título y ir examinando poco a poco, haciendo una revisión crítica de nuestro trabajo
para ir encontrando fallas, porque seguramente la vamos a encontrar. Y si le damos el texto a un par, a un amigo o alguien de confianza que nos ofrezca una opinión, también va a encontrar detalles. Entonces, hay que dedicarle un tiempo mayor a esa revisión final de nuestro trabajo antes de enviarlo a una revista, porque en la revista va a ser sometido a arbitraje y entonces va a haber una revisión mucho más profunda, una revisión más detallada y estaríamos en mejores condiciones si nosotros previamente revisamos con más calma nuestro trabajo o si lo compartimos con un par para que nos dé su opinión. Bien, estos son, como planteamos al principio, unos aspectos básicos. Hemos tomado en cuenta la estructura general de un artículo científico para ir detallando aspectos muy puntuales que se tienen que considerar o tomar en cuenta para elaborar el artículo científico. Por supuesto que habría que decir mucho más, ampliar más, pero también tiene que ver con el camino que va recorriendo cada autor, la experiencia que cada autor va acumulando en este trabajo de plasmar en pocas páginas el resultado de su trabajo de investigación. Entonces, debemos motivarnos a profundizar en esto. Es fundamental para que nosotros podamos tener éxito en la tarea de comunicar o transmitir nuestros productos de investigación. Bien, con esto entonces cierro mi presentación y les agradezco a todos por su atención. Agradezco a quienes han organizado este evento por la gentileza de invitarme. A todos muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reilly. Doctor. Gracias, muy amables. Queremos agradecer al doctor Reilly Parra, doctor en Ciencias Humanas, por el interés, implicación y exposición de ideas que fueron de gran ayuda para los participantes de este primer ciclo de conferencias. También queremos agradecer a la asistencia de todos los participantes de la primera ponencia del primer ciclo de conferencias internacionales de redacción científica. Muchas gracias. Si tuviéramos alguna pregunta por parte de los asistentes, por favor, a través del chat. O de los panelistas también. Empezamos con la ronda de preguntas. Doctor Reiber, una consulta. ¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, para publicar, para alguien que recién empieza a publicar sus artículos científicos y tiene dificultad para encontrar alguna revista? Bueno, mi recomendación va orientada a lo siguiente, ¿no? A veces, cuando iniciamos el camino de publicar, mm, algunos lo hacen solos. Eso es válido, muy valioso el buscar la manera de encontrar un espacio de manera individual para presentar su trabajo de investigación. Cuando es así, puede resultar un poco más difícil. No es igual
a publicar con alguien, acompañar a alguien que ya ha recorrido el camino y estar allí como coautor, ¿no? Para generar un aprendizaje. Esa es una forma, estar con alguien que ya ha transitado camino, porque se genera un aprendizaje. Si lo queremos hacer de manera individual, entonces hay que buscar la forma de formarnos. Hay que buscar formación. Este tipo de espacios es una manera de capacitarnos, de formarnos en ese trabajo de publicar. Un segundo aspecto es mirar el perfil de la revista. ¿Qué es lo que publica la revista? ¿Cuáles son las exigencias de la revista? Y en función de eso, adaptar nuestro trabajo a esos criterios. Yo entiendo que los autores tienen un interés por revistas con presencia en determinados índices y eso es muy válido. Ojalá y puedan publicar todos sus trabajos allí. Pero también hay revistas que van creciendo poco a poco, necesitan artículos, son espacios serios, espacios editoriales serios con arbitraje, donde se siguen las pautas del proceso del proceso editorial. Entonces esos espacios también pudiéramos participar en ellos y tener acompañamiento. A veces los editores tienen la capacidad de ofrecerle a los noveles escritores, articulistas, algunas orientaciones, algunas pautas, y se mejora mucho el producto. De tal forma que esta opción no debería ser desestimada. Entonces, resumo diciendo que podemos comenzar como parte de un equipo de investigación, firmar como coautor, aprender de alguien que ya tiene camino recorrido, y si lo queremos hacer de manera individual, entonces prepararnos, formarnos, buscar el espacio editorial ideal, y comenzar a caminar. Comenzar a caminar en función de un proceso de investigación, porque al final buena parte de la pertinencia del éxito del artículo científico depende de la investigación que hayamos realizado. Muy bien, esa es mi recomendación. Acá también tenemos de un participante una pregunta. Nos comenta, ¿qué evalúa el jurado de la revista? Bueno, los pares, los árbitros evalúan en función de un instrumento que las revistas deben proporcionar. Es decir, la evaluación, la revisión por parte de los árbitros sigue un esquema, y ese esquema depende de lo que la revista le especifica a los árbitros. Claro, el árbitro por su experiencia, el árbitro por su experticia sabe qué es lo que va a buscar en el artículo, pero si el editor le da un instrumento, facilita su trabajo. Ahora, específicamente, ¿qué va a revisar el árbitro? El árbitro va a revisar el cumplimiento de un proceso metodológico. El artículo entonces debe indicar el procedimiento metodológico como lo hemos visto en la presentación. El árbitro va a constatar los resultados, que esos resultados que expresa el trabajo reflejen lo que se ha dicho en la metodología. El árbitro va a explorar si realmente se cumple el objetivo que se ha anunciado, se ha asomado en el resumen y en la introducción. Y por supuesto el árbitro va a constatar que efectivamente ese trabajo de investigación refleja refleja el cumplimiento
de una investigación previa, donde aquí es donde se están presentando o bien resultados parciales o resultados definitivos de esa investigación. Muy bien. Entonces, repito, el árbitro va a evaluar, digamos, el proceso que deriva en un artículo científico, a partir de las evidencias que ofrece el artículo científico. Y su labor se orienta de mejor manera si el editor le proporciona un instrumento de evaluación, un instrumento que le va a guiar en esa revisión. Pero el árbitro, por su experticia, sabe qué es lo que va a evaluar. Lo que hemos dicho, el proceso metodológico, lo que refleja ese proceso metodológico, lo que arroja el proceso metodológico en los resultados del trabajo, el cumplimiento del objetivo que se ha propuesto el investigador, y entonces con esas evidencias el árbitro puede determinar que efectivamente el trabajo refleja una investigación y que está aportando unos insumos, unos elementos para el conocimiento existente. Claro, muchas gracias. También tenemos otras consultas. Nos comenta Janet, ¿cuál es la diferencia entre revista de difusión y revista científica? ¿Dónde usted recomienda publicar? Bueno, es recomendable publicar en revistas científicas. La diferencia está en el énfasis que una y otra revista le da a la difusión del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de una revista de difusión, la revista trata de transmitir muchos productos, bien sea artículos, bien sea ensayos, bien sea reseñas, etcétera. Diversos productos, ¿ya? Lógicamente que hay hay un interés por parte del editor de que lo que se está difundiendo sea de calidad y que tenga una pertinencia científica. No le quita a este tipo de revista el carácter de científica. Cuando hablamos de una revista científica, entonces estamos viendo que hay un mayor énfasis en la orientación o en el contenido del producto de investigación, que esencialmente son artículos. Es decir, estas revistas publican fundamentalmente artículos científicos y se encargan de determinar, por medio de los arbitrajes, la calidad de ese producto. Entonces, está bien publicar en una o en otra, porque todas tienen un criterio de transmisión o de difusión de la ciencia. Lo que tenemos es que partir de la solvencia de la revista en cuanto a su proceso editorial. Nosotros tenemos que publicar en revistas que cumplan con el arbitraje. Eso es muy importante porque el arbitraje garantiza la calidad del producto que se publica. Es importante tanto para la revista como para los autores, porque el arbitraje va a permitir depurar el artículo, el arbitraje va a permitir subir el nivel del artículo. Entonces, una revista que me garantice el arbitraje, la revisión de pares o a través de otra o de alguna otra modalidad de revisión para abierto, esa revista es valiosa. Esa revista está cumpliendo con un criterio fundamental. También podemos partir de la continuidad o periodicidad. ¿Sí? Si la revista se ha mantenido en el tiempo, cumpliendo con su periodicidad, con su aparición periódica, semestral, cuatrimestral, etc. Ese es un buen indicador de que ha sido el resultado de un trabajo sostenido y que nos garantiza que va a seguir así, porque también puede ocurrir, y es muy lamentable, que publicamos en una revista que al poco tiempo desaparezca. Entonces, si la revista tiene tradición y se ha mantenido en el tiempo,
si la revista cumple con el arbitraje, estos dos indicadores, continuidad en el tiempo y arbitraje, son muy buenos. Debemos publicar ahí. Yo decía al principio que, bueno, hay el interés de publicar en revistas que aparecen en determinados índices, ¿verdad? Eso es válido porque los grandes índices le dan mucha difusión a nuestros productos de investigación, pero no nos podemos limitar a ese criterio, no nos podemos limitar al criterio de que aparece en el índice X o en el índice Y. También tenemos que considerar que la revista cumpla con el arbitraje y que la revista tenga tradición, que se mantenga en el tiempo. Yo creo que estos tres aspectos debemos considerarlos a la hora de publicar en una revista que llamamos de difusión o en una revista científica. Claro. También para combinar también tenemos una última consulta, nos comentan. Carlos Alberto, cuando se cita un autor, dicha cita puede estar tal cual está en el artículo original o se tiene que hacer un resumen de dicha idea. Bueno, a la hora de presentar una cita tenemos dos opciones. Nosotros podemos citar de manera textual o tomar la idea. Son dos operaciones distintas. La cita textual es válida, solo que no se debería abusar de ella. ¿Ya? No. La cita textual es para tomar una idea que consideramos muy importante, muy relevante, y que la debemos presentar así, dada su importancia. Y es importante porque refleja el conocimiento existente y porque tiene relación con algo que queremos explicar en nuestro artículo. Pero, repito, no deberíamos abusar de eso, porque entonces después vamos a tener problemas con el índice el nivel de similitud. Y entonces muchas revistas rechazan los artículos porque como están sobrecargados de citas textuales, tú le colocas un software para plagio y te va a dar un nivel muy alto. Lógico, ¿no? No hay que abusar de eso. En cambio, con una cita, digamos, parafraseada, una cita que toma la idea y reconoce la fuente, ese tipo de citas da menos problemas. Entonces, tenemos que aprender a hacer un uso adecuado del citado. El citado es necesario, es muy importante, porque, digamos, del 100% de, del contenido de un artículo, pongamos el artículo, pero puede ser un libro, puede ser otro producto, digamos que lo que es original de su autor, pudieran ser el 5%, máximo el 10%, contenido, digamos, original. Lo demás es conocimiento existente. Entonces hay que citar. Tenemos que reconocer que hay una tradición, que hay unos trabajos previos, que hay un conocimiento acumulado que no nos pertenece. Entonces el autor eh, presenta la procedencia de la fuente de la información, porque sabemos que lo que estamos aportando en contenido original, pues es muy poco, porque es lo normal, es lo normal. Lo que estamos aportando es poco en un trabajo que deriva en un artículo científico. Claro, puede ser poco, pero de gran calidad. Es lo que vale, es lo que realmente importa, la calidad de ese conocimiento que estamos aportando. De tal forma que la invitación es a hacer uso del citado que más convenga para el autor sin abusar de las citas textuales. Muchas gracias, doctor Reiber Parra.
por la ponencia que nos ha brindado. Ha sido de mucha ayuda para cada uno de los participantes y también para todos que han asistido. A la vez también queremos agradecer nuevamente a la asistencia de los participantes de nuestra primera ponencia. Bueno, muchas gracias a todos, a quienes organizaron el evento y a quienes nos acompañaron y compartieron con nosotros su tiempo. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Para seguir con las demás ponencias,